Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Invirtiendo en el Mercado. Estoy acá, Matías Scalvi, con mi compañero Jesús Abusar. ¿Cómo andamos, Mati? Buen sábado para todos de aquel lado de la pantalla. Tenemos un sábado distinto. Un sábado con lluvia, te diría. Con lluvia, bastante mojada la City. Bastante mojado Rosario, ya tenemos casi 16, 17 grados. Se siente un poco igual la humedad, pero bueno, hacía falta un poco de lluvia. Venía día bastante caluroso, Limpia así que bastante, bueno. limpia bastante. Limpia bastante y renueva, así que bueno, gente, El hoy... mercado se limpió bastante también. También. Doble feriado para la gente de Rosario, un feriado viernes acá a nivel local y tenemos feriado lunes también en Estados Unidos. Exactamente, así que vamos a tener, ahora vamos a hacer un repaso semanal hasta el día jueves respecto al día de Argentina, pero el día viernes el mercado siguió operando, así que vamos a ver qué fue lo que fue pasando, ¿no? También contamos con la participación de Macarena Roschini hoy, que vamos a estar haciendo una mini clase de finanzas personales, así que estén atentos, ella va a estar llegando a las 2:30, no va a poder venir presencialmente, así que la vamos a tener participando mediante una llamada virtual. Un nuevo formato. Sí, un nuevo formato que creo que también le va a abrir las puertas a gente que no sea de Rosario y demás figuras que puedan sumarse a alguno de los otros sábados con nosotros. Exactamente, así que bueno, ojalá que esto abra posibilidades a nuevas entrevistas y más profesionales que puedan venir a dar un poco de su conocimiento a lo largo de sus años, experiencias y que nos nutran de conocimiento. Así que bueno, gente, sin más, vamos a comenzar como siempre hacemos el análisis, resumen semanal del mercado. Los pequeños datos financieros de la semana. Comenzamos con lo que viene haciendo los dólares mayoristas. Continuando con el esquema del crawling peg al 2% mensual, vimos que ya está en 979 pesos el mayorista, 998,50 el oficial, estamos pisando los 1000. Ya estamos en los 1000. Ya estamos en los 1000, ahí se escucha perfecto, Leo, estamos todos en orden. Ahí está, había que confirmar las cosas. El control que nos acompaña todos los sábados. Ahí está, un crack, Leo. Sí, no, la verdad que bueno, ya tenemos el oficial sobre los 1000 pesos y con esto cada vez podemos ver ahora ahí abajo se ve la brecha del MEP. Pero ¿qué pasó con el MEP, Jesús, esta semana? ¿De cuánto cerró? Sigue bajando, tenemos un MEP que estuvo en 1134, 1120, lo vimos un poquito, inclusive en 1117, depende con qué lo miramos. Creo que nos deja en claro que la convergencia a la baja hacia el dólar oficial se sostiene. Nos deja en claro que tenemos intervención, sin dudas, hemos visto intervención. Algunas de las ruedas se las vio con el MEP tratando de subir otra vez al piso de los 1150 y no pudo. Lo mismo para el CCL, que continúa con la baja. Después de los datos de inflación terminó de caer como un piano. El CCL, que estaba en los 1200, terminó la semana en 1170, 1160, depende cómo lo midamos. Creo que nos deja muy a la vista el hecho de que hay demasiado flujo, hay demasiada intervención, el dólar se contrae bastante y no hay pesos. O los pesos están captados. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cuál será el piso del dólar? Viste que se hablaba nosotros cuando comenzamos el programa, si mal no recuerdo, el dólar estaba en 1250, 1240. Sí. Ahí habíamos visto la posibilidad de que el dólar continúe bajando porque así todo lo daba el gobierno, lo estableció Caputo y todas las medidas macroeconómicas que tomó el país iban hacia eso. Pero ahora ya llegamos al target, llegamos prácticamente a los 1150, que era el nivel que habíamos establecido, estamos en 1130. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Es bueno ahora dejar de rentabilizar pesos y pasarse a dólares? Bueno, porque no sabemos qué va a pasar, si va a haber un overshooting. Exacto, esa es la gran duda que hay, a ver si sostenemos, lo habíamos hablado con Julio creo que hace 2 semanas ya. Esta situación de, bueno, sostenemos una posición en carry trade, que es básicamente hacemos tasa en pesos y después nos volcamos al dólar llegado el momento. La situación ahí, el riesgo que uno tiene es que no sabe cuándo me vuelco al dólar o en qué momento para no perder, porque cualquier salto que tengas en el dólar automáticamente se come los rendimientos generados en este periodo que estuviste en pesos. Exactamente, y también igual si nos ponemos a analizar por el lado del mercado financiero algún instrumento, tenemos las LECAPs que estuvieron rendiendo muy bien esta última semana, cortaron tasa, cortaron TIR, eso quiere decir que la gente estuvo demandando LECAPs esta última semana, apostando a que la inflación va a ir bajando, el dólar va a estar estable. Eso es lo que prevé el mercado, también lo vemos en los dólares futuros del MADO a ROFEX, diciembre y enero, prácticamente crawling peg, es decir que establecen exactamente el precio que establece Caputo. Positivo el escenario que establece el mercado, sin embargo, del lado de invirtiendo en el mercado nosotros podemos llegar a decir que no es recomendación de inversión, pero siempre es importante cubrirse y diversificar, ¿o no, Jesús? A esta altura, como te comentaba Mati, creo que seguir jugando con una estrategia dura o muy agresiva con el carry trade es un tanto complejo.
Porque sí se dispara un día. Exacto, comenzaría a aprovechar por ahí posiciones en activos dolarizados o CDRs y demás. A nivel personal, como para poder de alguna manera ir cubriéndome, ¿no? Exacto. Creo que es un valor del dólar donde comprar no está para nada mal, ¿no? Me parece Es un buen precio, es un buen precio. Yo considero que igual el dólar puede llegar a seguir bajando, sin embargo, cubrirse no le hace mal a nadie y no hay que ser el último en vender, el último en comprar, perdón, el último en vender el peso. Siempre hay que ir cubriéndose, me explico, no hay que buscar maximizar las ganancias porque es una realidad que el peso y el dólar siempre fue bastante fluctuante, el pasado. Este gobierno por lo menos nos ha demostrado que mantuvo lo que dijo y hace lo que dice, me explico. Sin embargo, por las dudas hay que cubrirse, no apostando en contra, sino por la historia del mercado. Así que bueno, vamos a pasar con las siguientes filminas. Riesgo país, ¿cuánto está el riesgo país? Mati, tenemos riesgo país que perforó los 1200, pero terrible, vimos una variación en el mes de lo que ya va un 14% de la baja en el riesgo país. A ver, creo que comienzan a ser coincidentes los datos. Comenzamos a ver que los datos empiezan a apuntar hacia un solo lado, que no hay una divergencia tan grande en lo que estamos tomando en bonos, lo que estamos tomando en activos locales. Entonces es coherente que el riesgo país confluya a la baja. Exactamente. 1100 es un buen valor para el riesgo país y tiene que seguir para acercarse a los 700-800 puntos para igualarse al Merval de alguna manera. Exacto. Pero bueno, ver que rompió el piso de los 1200 ya es un dato de color muy interesante para la semana y te diría que debería continuar esto. Y esto implica básicamente confianza a nivel internacional, de a poco depositándose en Argentina. Obviamente muy positivo y esto Dios quiera que siga así porque va a ser muy próspero para tomar deuda, para mejorar el país, para mejorar la situación. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa respecto a las próximas ruedas. Sí, vamos viendo los precios de los bonos. Vamos. Ahí tenemos cómo estuvieron los bonos. Tenemos buen mes desde julio, podemos decir que desde julio tenemos buenos rendimientos de bonos, en promedio un 22% de rendimiento. Una buena semana también, donde vemos incrementos de medio punto, más o menos, si lo vamos a promediar. Es interesante, nos da buenos datos. Viene de la mano también del riesgo país. Es más, te sumo un dato ahí, Mati. Los bonos argentinos vienen rindiendo mejor que los emergentes. Entonces ahí ves cómo es el peso a nivel local, que está bastante importante la situación de la recuperación desde este lado. Veníamos muy pisados, veníamos muy atrás. O sea, antes de que asuma Milei teníamos los bonos en $23 y ahora, si tomamos el AL 30, estamos arriba de los $60, cosa que si uno se para en diciembre del 2023 no hubiese pensado nunca que íbamos a estar en 61 ahora mismo, como se encuentra. Exacto. Muy positivo, e inclusive ahí, si vemos el dato de Raba Bursátil, que es donde lo estamos tomando, toma hasta el día jueves. El día viernes en Estados Unidos siguieron subiendo los bonos. Siguieron subiendo los bonos, así que sigue todavía la apuesta al alza en el mercado argentino. Buenas noticias. Buenas noticias. Tenemos también la noticia del FMI, si puede ser. Ahí exactamente, que nos acompañó. Bueno, desde el momento de la reestructuración de Guzmán se encontró, o se halló un error, una falla dentro de los cálculos, la forma de realizarlos del FMI, y existía un sobrecargo en los costos que estaban pagando los países que tenían o conservaban deudas con el FMI. ¿Qué sucede? Esto se va a revertir ahora y esos sobrecargos van a arreglarse la situación. Y se recalculó todo, y esto implica para la Argentina una mejora de 3.200 millones de dólares en cuanto a lo que hace a la deuda, ¿no? Un beneficio de 3.200 millones de dólares, que hoy 3.200 millones de dólares es mucho para la Argentina. Mucho, nos sirve, cada cosa sirve, así que cada migaja entre comillas, ¿no? 3.200 millones de dólares, una guasada de plata, pero que al país le hace falta, así que bueno, beneficio obviamente para Argentina. Esto también pudo haber motivado un poco también la suba de los bonos durante el jueves/viernes. Sí. Y bueno, también comentarles ahora esto que estuvimos hablando antes del dólar MEP, como Jesús comentaba, bueno, el dólar MEP depende cómo lo evalúes, está un poco más barato, está un poco más caro. Sí. ¿Qué es el dólar MEP? Para comentarle a los chicos, ¿cómo se hace el dólar MEP? Bueno, eso es algo que yo creo que es una de las primeras actividades que uno debería hacer a la hora de operar. Para aprender sobre todo, el dólar MEP se obtiene a través de la compra de un activo financiero a través de alguna LIC, comprando por ejemplo bonos. L30 es el más utilizado por una cuestión de liquidez. Más líquido, exacto. Y hoy en día tenés un parking, vos tenés que esperar con los bonos en tu cartera hasta el día siguiente. Y al día siguiente podés realizar la venta de lo mismo, pero lo vendés en dólares.
Exactamente. Y a vos se te acreditan los dólares en la cuenta. Es como que compras una zapatilla en pesos y después la revendés en dólares y ahí tenés un tipo de cambio por el precio de compra y precio de venta. Exactamente. Es una metodología que se comenzó a utilizar, si no me equivoco, cerca de los 90s. Sí, aproximadamente. El mercado financiero. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde el cepo es constante. O de alguna manera el acceso a los dólares siempre fue compleja. Y esto, te permite acceder a los dólares a través del sector financiero, ¿no es cierto? Sí destaco, Mati, que como siempre decimos, uno puede hacer dólar MEP por distintos activos. Por eso siempre hacemos un promedio del dólar MEP o CCL, depende a cuál queramos acceder. Que bueno, por ahí puede diferir de lo que uno hace tradicionalmente con el L30. Exacto. Yo, por ejemplo, hay veces que uno, depende la cantidad que quiera, por ejemplo, una empresa, obviamente por ahí capaz que tenga que acceder al L30 por tema de liquidez, exacto, pero una persona física como nosotros, una persona normal y corriente, tal vez operando hoy en día el GD30 está en 1127. El dólar MEP, me explico, estamos hablando de casi 7 pesos más barato que el L30. Entonces, ese chiquitaje, capaz que en esta una única operación no te hace la diferencia, pero en el acumulado de operaciones hace la diferencia. Hace la diferencia. Y te agrego algo, Mati, si no me equivoco, en la semana tuvimos ruedas donde vimos un MEP debajo de los 1100, 1087 pesos. Tremendo. Con acciones. Muy bueno eso para comentarle a los chicos cómo sería en el caso respecto a acciones. Compramos la acción, nos damos vuelta, esperamos al parque obviamente y vendemos al otro día. Contrade también. Perfecto. En dólares. Perfecto. Bueno, eso es interesante. Para que vean que no es solamente al 30, sino no es solamente al 30 y tiene variación, varía el precio. Exactamente. Y eso obviamente te afecta de forma positiva. Estás comprando un dólar cuando se hablaba del dólar MEP, el dólar blue, ¿te acordás que estaba en 1400? Sí. Y el dólar MEP estaba en 1250. Y la gente, obviamente el dólar blue, el dólar MEP es con sueldo en blanco, hay que tener todo en regla, me explico, eso es fundamental. Pero hay gente que tiene sueldo en blanco y como históricamente siempre compró dólar blue, va y compra y lo paga 1400. Cuando tranquilamente era hacer 2 clics en pantalla, en la aplicación, y compraba 1250, 150 pesos más barato. Ahora tal vez no hay esa brecha tan grande que existía antes, pero ese conocimiento suma y mucho. No, y saber que lo podés operar con distintos activos, hasta te ahorras la comisión. Porque esta diferencia entre los 1130 y 1080, 1090 o 1100 inclusive, te estás ahorrando la comisión que te cobra el broker posiblemente para operar. Exacto. Para operar con un activo distinto al que utilizan todos. Claro, o sea, como que la diferencia ahí es como que sería la comisión que ibas a pagar. Exacto, estamos hablando de 2,5%, por ejemplo, en el caso del activo que era una de las acciones que había. Sí, por compra y venta. Y te ahorras la comisión. Exacto. Ese 2,5% del total. El total. Vos haces la compra, haces la venta y te cobran el 2,5%. Exactamente. Y chirola por ciento. Perfecto. Bueno, ahí ya vamos a pasar un poco ya explicando cómo se ven los bonos. La curva de bonos va a ser un poco técnico, sin embargo vamos a tratar de explicarlo sencillo. Sí. Los bonos, para hacerlo fácil, tienen una relación inversa, ya que son un producto de renta fija, una relación inversa a su precio y la tasa a la cual rinden. Me explico. Y ahí nace lo que podemos establecer la curva de bonos, porque todos los bonos que nosotros conocemos, el GD30, el GD35, el GD46, 41, tienen un rendimiento, ¿no? Entonces se toma el promedio, se genera una curva. Dicho eso, ahí vemos en pantalla cómo podemos ver los distintos bonos, cómo se sitúan respecto a esa curva. Los bonos que están por debajo de la curva quiere decir que rinden menos, por ende tienen un precio más alto. Mientras que los bonos que están por encima de la curva rinden más, por lo tanto tienen un precio más barato. ¿Y cuál es la oportunidad ahí, Jesús? En este caso podríamos posicionarnos en bonos que estén sobre la curva o que parezcan estar baratos en relación a la curva, ¿no? Esperando que se aprecien, o sea que su precio se incremente. No estamos buscando los flujos que generan, no estamos buscando interés, nada. Un trade. Estamos buscando un trade, exactamente. Es de interés, no quiere decir que el resultado sea no asegura, la curva, pero no suele asegura. Suceder esto, y más en un contexto donde los bonos, por la temporalidad que tiene, como un GD30, debería acercarse a la... Exactamente. Por ejemplo, no solamente el GD30, también uno que estuvimos hablando mucho en nuestra comunidad, el GD35. Por ejemplo, yo no estoy comprando el GD41 y el GD46, sino el GD35. No es recomendación de inversión, sino básicamente porque noto que respecto a la curva es el que más rinde, por ende es el precio más barato. Y tarde o temprano va a achicar hacia la curva, es decir, va a bajar su rendimiento, por ende va a subir su precio.
Es un poco técnico, lo sé, pero son operaciones, microoperaciones que uno, por ejemplo, acá estamos usando una plataforma muy buena que se llama Abaco Mercado, que te permite de forma gratuita analizar las curvas y vos podés ver acá todos los productos de renta fija, no solamente bonos soberanos, como es este caso, sino también obligaciones negociables, BOPREALES, LECAPs. Hablando de bonos, buena semana para los subsoberanos, son los bonos de las provincias. Muy buena semana, empiezan a tener demanda. Creo que viene de la mano del rendimiento de los soberanos, obviamente, de una mejora en la confianza, de un ingreso de las provincias también a decir, bueno, che, hay que cuidar los gastos, hay que planificar mejor, tenemos que tener superávit o al menos no tener déficit, y eso hace que los bonos subsoberanos, que son los bonos que emiten las provincias, tengan mejores rendimientos y sean más demandados. Ahí el que más rindió, corregime si me equivoco, el de Buenos Aires, viene muy bien positivamente. Buenos Aires viene muy bien, Río Negro, Mendoza... Hay bastante. ¿La Rioja? No, pobre La Rioja. Pobre los chachos. Pobre los chachos, ahí estamos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente curva, que vendría siendo un poco el tema de la curva de LECAPs. LECAPs, que son las letras del Tesoro capitalizables. Y esto, ¿qué significa? Es un instrumento que compite contra el plazo fijo. ¿Me explico? Exactamente, de corto plazo al menos. De corto plazo. ¿Cuánto rinde un plazo fijo hoy en día? 3% mensual. 3% mensual te da casi un 39-40% de tasa. Mientras que acá en pantalla podemos ver que hay un montón. Fíjense. Superiores al 50%. Claro, sintúense donde dice TIR, que TIR es tasa interna de retorno. Es la tasa que vos obtenés si mantenés el producto hasta el vencimiento, porque se va haciendo interés compuesto solo. Fíjense que hay productos que rinden 53%, 54% de LECAPs. Exactamente. Y es una oportunidad que la gente desconoce y estás ganando casi un 12-13% más tasa que el plazo fijo. Creo que es el activo más simple para decir, bueno, yo quiero estar arriba del plazo fijo, pero no sé qué hacer, no sé qué elegir, no puedo operar, no conozco nada. Bueno, LECAPs. Exactamente. O un fondo de LECAPs. Un fondo de LECAPs, uno que a mí me gusta mucho y que recomiendo para gente que no conoce, es Balance Performance 2. Así que bueno, si hay alguien de Balance escuchando, no, nada, ya saben, la promo es gratuita. Pero Balance Performance 2 tiene situado mucho LECAPs corto y largo plazo, así que es muy bueno. Tenemos noticias ahí también, los BONCAPs. También. Vos sabés que, bueno, para el que está del otro lado, el gobierno ha decidido sacar bonos mayores con vencimiento mayor a un año, con el mismo funcionamiento que la LECAPs, a la tasa fija, y sale en la licitación que tuvimos. Exactamente. Y si ahora, mira, fíjense, de vuelta como analizamos reciente con los bonos soberanos, fíjense en la curva de los bonos, ¿cómo se lee la curva de las LECAPs? ¿Cómo se lee una LECAP? La LECAP tiene la letra S, después el número 17, después una letra E, F, Y, la que sea, y después al final 4 o 5. La S significa que es letra del Tesoro capitalizable, ¿sí? El día, es decir, el número, es el día en el cual va a vencer. La letra es el mes en el cual va a vencer. Por ejemplo, tomemos S17E5. Es una letra del Tesoro capitalizable, vence el 17 de enero y el 5 refiere al 2025. El 4 refiere a 2024, obviamente no. Entonces, acá tenemos la distinción de LECAPs corto plazo, largo plazo, mediano plazo. Vemos respecto a esto de las curvas, como recién dijimos, las que se encuentran por encima de la curva están un poco más baratas que aquellas de las que se encuentran por debajo de la curva. Exacto. Por la relación inversa entre retorno y precio. Sí, ahí tenemos que sumar, que todavía no están sumadas a la curva, que son las nuevas, las correspondientes a la última licitación. Que claro, hay mucha gente que ingresa a la licitación, y esto es una estrategia para que esté del otro lado, es analizar dependiendo del caso. Ingresás en la licitación, esperás que tenga el upside que tiene que tener para acercarse a la curva, porque suelen emitirse bajo la par. Bajo, exacto. Y una vez que se aprecian, estamos hablando 3-4%, depende del caso, ha habido casos mayores, se vende. Vende tranquilamente. Otro trade más que se suele hacer con LECAPs. Exacto. O cambiarse de vencimiento, alargar vencimiento. Bueno, eso es relativo. Bueno, uno que hicimos hace poquito en la comunidad había sido el de los LECAPs largas de septiembre. Exacto. Comprimieron encima, por debajo de la curva. Estaban por encima y comprimieron por debajo y te dieron un 5% ahí rápido en 3 semanas, me explico. Y después, hoy en día,
de vuelta, no es recomendación de inversor porque no somos asesores y demás, mucho menos, sino simplemente es educativo, pero vemos que la S14M5, es decir, la que vence el 14 de marzo en 2025, está muy por encima de la curva y es una LECAP a mediano plazo y que puede darte a corto plazo inclusive un rendimiento grande por ese salto que puede llegar a tener. Baja la curva, sube precio. Exactamente. Y ahí tenés la ganancia. Hay una atracción a LECAPS y ya creo que vamos rotando inflación, justamente porque tuvimos datos de inflación en la semana. Exacto. Y con el LECAPS rindiendo en torno al 4%, una inflación que da 3,5 y una núcleo que da 3,3 empieza a ser llamativo. Empieza a ser atractivo. Empieza a ser atractivo. Plazo fijo no le gana aún. Y el plazo fijo después va a ir Exacto. mutando la tasa. Y el gobierno, con conocimiento previo del dato y esperando la inflación por debajo del rendimiento del LECAPS, dice, bueno, yo te saco Boncaps. Claro. Proyectemos ya una inflación a la baja, proyectemos rendimientos positivos con la tasa. Entonces salió con esto, con una inflación, como decía Mati, del 3,5%. Exactamente. Y se habla mucho, bueno, obviamente siguiendo el presupuesto que estableció el presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, el 18% de tasa de inflación que puede llegar a haber en 2025. O sea, si hoy nos atamos hasta septiembre a una tasa del 50% y ese dato se cumple, o sea que tenemos una inflación de 18% el año que viene, vamos a tener una sobre rentabilidad sobre la inflación bastante atractivo. Exacto. Por eso las LECAPs hoy están bajando de tasa porque la gente está comprando y el precio sube. Me explico, es así. Entonces, ojo al dato ahí respecto a los distintos instrumentos y las distintas posibilidades que uno puede el mercado hacer. No deja nada suelto. Si esto se sostiene el ritmo de inflación a la baja, las LECAPs van a comprimir sí o sí. Perfecto. Tema inflación, 3,5%. Desde el 2020 que no tenemos dato tan bajo. Tremendo. Y es alto. Tremendo, sí, tremendo. Podemos llegar a hablar también que inclusive con todos los saltos de precio, todos los sinceramientos de precio, tener un 3,5 es positivo. Hay que ver también si viene también por el lado del consumo, obviamente. Si es también bajada de consumo. Tarde o temprano es importante que haya una recuperación económica. Exactamente. Sin embargo, ahora vamos a tocar el tema. El plan de Milei era bajar la inflación y mantener el dólar estable. Y que baje el dólar también ayuda a la inflación. En ese sentido, Mati, aclarar algo, creo que lo está poniendo en pantalla en este caso. Cuando abrimos la inflación y la desagregamos, vamos a ver una núcleo en 3.3. Vamos a ver regulados todavía con una especie de rezago, como era de esperarse. Y los precios relativos de la economía cada vez más cerca del objetivo, que eso es lo más complejo y lo que te arrastra la inflación. Exacto. Después hay que ver si se rompe el piso de los 3. Así como tuvimos una resistencia en los 4, los 3 diría que son más complejos. Pero el hecho de que los precios relativos se vayan acomodando en la economía y que no tengamos un desfasaje donde vos ves la nafta en un valor, un producto final en góndola volando por los aires, es complejo. Esto se traslada a actividad, donde veíamos viendo un zigzag en la actividad bastante importante entre meses rojos, meses verdes, con una actividad que no termina de salir a flote. Que está rebotando, pero eso, es un rebote, no es crecimiento. Exacto. Todavía. Entonces esperemos, Dios quiere, que el próximo año empecemos a ver crecimiento, porque no vale de nada bajar la inflación meramente porque cae la economía, me explico. Tiene que haber un rebote en la economía. Igual creo que son pasos firmes que está tomando el gobierno, pasos necesarios de haber matado a la inflación. Mató el dólar, bueno, vamos a ver ahora si hay rebote o no hay rebote. Eso es lo que está esperando el mercado internacional también, por un lado. La gran crítica de un dólar barato, un peso muy apreciado, valores caros para la economía, es cierto, es lo más difícil de terminar de solapar, ¿no? Exacto. Precios normales, acordes a los ingresos, ingresos que tengan que empezar a ganar en términos reales, entonces ese es el último paso que termina de darte el puntapié para lo que hace a la micro. Perfecto. ¿No? En una macro que parece ir tomando orden, color al menos. Perfecto, bueno, ahí vamos finalizando entonces con el análisis argentino. Vamos pasando ya con el análisis internacional. Nos quedan 5 minutitos antes que compartamos espacio con Macarena Roschini. Vamos viendo el ámbito internacional, cómo tuvimos una semana bastante revoltosa, bastante movida. Sí. Hemos tenido noticias, ahora vamos a ir hablando, pero el XY cerró casi por los 103 puntos. Semana que tuvo un poco alcista. Ahí está, ahí se ve en pantalla. Semana que tuvo alcista, más que nada porque venía del rebote de la anterior semana, sí, por el miedo del conflicto bélico entre Israel e Irán. Cosa que cuando el mercado despega suele
se llama, es un poco técnico, es cazar posiciones, cazar stop loss, cazar liquidez, manipula precios, fue hasta este nivel cercano al 103 y rechazó. Desde mi perspectiva, considero que el dólar, el XDA, va a tender a la baja desde estos puntos, como lo venimos sosteniendo de antes. Este rebote fue meramente por este cisne negro del conflicto bélico. Que se va a sostener, así que vamos a ver, el mercado lo va a absorber. Lo va a absorber y va a decir, bueno, ya está, ya nos cansamos del conflicto bélico, siempre y cuando no se sobrepase, no escale. A ver, el escalado yo creo que también de alguna manera se vuelca a precios. Nos vamos a dar cuenta, es época de ya empezar a salir balances y datos, entonces tiene que ser algo mucho más fuerte de lo que venimos viendo, cosa que es compleja. En una época donde te pesan las elecciones también. Eso es muy importante. Ahora después vamos a hablar un poco rápidamente de las elecciones. Vamos pasando rápido. SP500 que logró romper la cifra de los 5.800 puntos. No deja romper máximo, yo ya me estoy poniendo mal. Máximo histórico. ¿Por qué mal? ¿Qué pasa? No, yo sigo esperando una corrección que no aparece. No aparece más que nada por el lado de que el dólar es muy débil. Y las proyecciones, ahora lo vamos a analizar un poco. Fue muy positivo el tema de la semana pasada, el desempleo bajó respecto, era 4,2, bajó un 4,1% anual, pero ahora cuando veamos la noticia vamos a tener datos de inflación que subió, entonces es muy probable que 2025 tal vez sea un año al principio un poco bueno y al final termine siendo un poco malo para 2026 tal vez tener de nuevo un año inflacionario en Estados Unidos. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Yo creo a corto plazo que soy optimista en el mercado, creo que va a seguir subiendo, sin embargo, ojo por el hecho de que no va a durar eterno esto. Tarde o temprano la fiesta se paga, me explico, como fue en Argentina. Y acá hay mucha mano del gobierno que entra. Exacto. Tenemos Trump o Kamala, vamos a ver qué pasa. Son dos puntos de vista bastante distantes, con un Trump que ya sabemos que es proteccionista a full. Le encanta con la bolsa. Un ecosistema internacional complejo, con un yen también con unas políticas complicadas para estos tiempos, o bastante movidas, y creo que va a impactar bastante. Perfecto, bueno, y viendo ya un poco, justo nombraste yen, ahí tenemos Japón. Japón logró romper la resistencia que había generado cuando cayó fuertemente esos 3 días por la crisis mínima de Japón, que fue por el aumento de tasa de interés. Repuntó Asia, China también repuntó, tuvo un retroceso la semana pasada, pero bueno, viene subiendo nuevamente. El oro viene rompiendo máximos históricos, considero que el oro es un buen refugio cuando el dólar baja. ¿Cómo podemos comprar oro nosotros desde Argentina? Comprando lo que se llama un ETF, que es un activo que te permite invertir en activos difíciles de invertir. Y eso, no sé, corregime si existe acá en la bolsa argentina, el ETF GLD, se llama así, si no pueden ir a internacional. Y si no, el GLD pueden invertir también en SLB corta, que es Silver, la plata, porque ambos van a tender a revalorizarse con un dólar débil. Buenos movimientos de la plata, lo marcamos la semana pasada, era un activo que se volvía de interés cuando el oro ya está bastante cargado. Obviamente se concatena el desempeño con el del oro, pero bien, creo que se nota el impacto. Viene pisada la plata para mí, o sea, si el oro llega a seguir subiendo, que va a pasar, porque es muy probable que siga sucediendo por el hecho que el dólar se va a seguir abaratando, la plata va a tender a revalorizarse porcentualmente más que el oro, tarde o temprano, porque va a romper esa resistencia. Así que bueno, nada, son predicciones de mi lado, nada de recomendación de inversión, gente, sí, por favor. Rápidamente, petróleo en $75, bajó respecto a los 79 que había llegado la semana pasada. El gas continúa a la baja, luego de haber tocado techo cuando lo anunciamos la semana pasada. Soja lamentablemente sigue bajando. Correcciones en los commodities que creo que van de la mano con unos commodities que se habían apreciado de la mano de invierno en Europa, baja el tema de las tasas. Que entonces, si hablamos en términos nominales, no reales, en términos nominales está en un soporte bastante clave la soja. O sea, está en un precio que vos dirías, bueno, históricamente es barato. Sin embargo, si lo ajustamos por términos reales de inflación, la verdad que está regalada, me explico. Así que bueno, vamos a ver ese dato puntual después. Alguna sesión tendremos algún invitado más con experiencia en el rubro agrario. Y vamos finalizando con las criptomonedas. Bitcoin logró recuperar hacia los 63.000. Muy positivo porque usualmente el último trimestre del año suele ser el mejor para la bolsa, pero más aún el mejor para cripto. Habíamos tenido un retroceso la semana pasada, asustó un poco, sin embargo, bueno, vemos que ahora hay mucha volatilidad. Mati, vos sos el que está más dentro del mercado cripto, pero hay mucha volatilidad donde vimos $59.000, $59.600 al día jueves, si no me equivoco, y salió volando hasta los 63.
ayer. Fue tremendo, o sea, uno después lo puede analizar, los datos chicos, había mucho mapa de liquidación, había mucho volumen en esas zonas, volumen comprador esperando a esos precios. Efectivamente se dio y bueno, logró motivarse al alza nuevamente el precio. Vamos ya finalizando para ir pasando luego con nuestra invitada Maca Roschini. Vemos rápidamente el dato de jueves 10 de octubre y 11 de octubre de la semana pasada. Tuvimos la inflación IPC anual de Estados Unidos. La semana pasada habíamos tenido una noticia muy positiva. Desempleo, como dije, de 4,2 dio un 4,1. Ahora la inflación de un 2,3 dio un 2,4. Es decir que viene rebotando y habíamos tenido bajada de tasa de interés nosotros. Exacto. De 0,5. Sí, una baja de las 0,5. expectativas volvieron a corregir. Exactamente. El tema de inflación, cuidado. La inflación tiene tendencia a la baja, pero no es la misma que se había proyectado las expectativas que habían. Exactamente. Pero el tema está en lo que sucede es, al haber bajado la tasa de interés 0,50, hay que ver ahora el mercado cuánto proyecta las próximas bajadas de tasa de interés. Y creo que queda prácticamente arriba de la mesa anulado 0,5. Anulado. Anulado totalmente. Entre 0 y 0,25. Sí, totalmente. Y ahí lo podemos ver. Ya directamente, ahí Leo, salteate el gráfico de liquidez porque no vamos a llegar. Pero pasá al que tiene las barritas. Ahí podemos llegar a ver desde FedWatch, que es desde el lado de Chicago, cómo podemos ver que la Fed estipula que lo más probable vaya a ser una bajada de 0,25 con ¿cuánto el porcentaje? 89% de probabilidades. Creo que ya vemos desaparecer las chances, a menos que surja algo muy fuera de lo habitual. Sí. Las chances del 0,50 para pararnos en el 0,25, inclusive 0, y buscar un 0,25 más adelante. Exactamente. Esto para ponerlo en llano y para que todos entiendan, si bajan más la tasa de interés en un 0,5, abaratan los préstamos, se reactiva la liquidez, inyecta mucho plata en el mercado y eso hace que el dólar se deprecie y por ende aumente la inflación. Exacto. Es todo un dominó la economía, entonces no hay que tocar de más. Y nos sigue impactando a nosotros y los países emergentes. A nosotros nos encantaría que vaya a 0,5. El tema está en que a nivel mundial, si no después te genera un mundo inflacionario. Exacto. Y eso no es positivo para nadie, me explico. Exacto. Así que bueno. Y ya finalizando, tenemos las encuestas que la semana pasada estaban 50-50. ¿Cuánto están ahora? Mati, yo ya en esto veo un zigzag constante donde es Trump, Kamala, Trump, una ida y vuelta constante. Obviamente hay estados que son claves, definen, y parece que Trump está arriba con casi 55% de probabilidades de que gane. Exacto. Es un sistema de votación distinto, son colegios electorales. El que gana el colegio electoral te gana a pesar de que no tener la mayoría de los votos. Entonces ahí está el ajedrez que Trump maneja muy bien para buscar los colegios electorales con mayor peso en búsqueda de que gane su partido, ¿no? El republicano. Había tenido bastante surgimiento Kamala Harris los últimos meses, sin embargo ahora últimamente está pisando de nuevo fuerte Trump, así que bueno, veamos cómo continúa esta hazaña, esta pelea, batalla campal de presidencial. Sí, queda poco tiempo porque encima, y ya con esto finalizamos y damos paso a Macarena, tenemos el 6 de noviembre la elección presidencial de Estados Unidos y el 7 de noviembre la decisión de tasa de interés. Tenemos dos eventos muy fuertes a la par. Sobra decir que mucho de lo que pase el 7 puede venir por quien esté sentado, quien vaya a estar sentado en el salón oval. Sí, totalmente. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bien. Bueno, gente. Vamos a darle pie, vamos a darle ingreso a nuestra compañera, a Macarena Roschini, licenciada en Administración de Empresa y educadora financiera, compañera mía de inglés, que la conocí allá en su momento cuando teníamos 13, 14 años, y bueno, y hoy se especializa en lo que es finanzas, tiene un máster. Bueno, ¿quién mejor para presentarse? Vos misma, Macarena, ¿cómo estamos, querida? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo está todo? ¿Se escucha bien? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Se escucha perfecto. Bárbaro. Maca, contanos bueno. quién sos, a qué te dedicas y bueno, y también qué es lo que educás, cómo enseñás y demás. Sí, obvio. En primer lugar, gracias por haberme invitado, es un honor. Bueno, nada, yo soy Macarena Roschini, tengo 24 años, soy licenciada en Administración, fui mejor promedio de la carrera de la UNR. Actualmente estoy ya casi terminando una maestría en finanzas en la misma universidad. Y bueno, hace un año aproximadamente surgió esto de empezar a educar financieramente en las redes, tanto en Instagram como en TikTok.
porque notaba como que la verdad es que en Argentina la educación financiera lamentablemente es muy escasa, y que el argentino tiene ese chip de dólar o plazo fijo y en realidad eh, hemos visto que no son tan viables las dos Exactamente. alternativas. En algunos momentos pueden zafar, a algunas personas les pueden venir bien, pero las alternativas de inversión son muchísimas más. Y bueno, surgió bajo una reflexión que dije, bueno, a mí me encantaría empezar a hacer una carrera en el mundo de las finanzas y a su vez me gustaría hacer algo que tenga un impacto social, que trascienda, que no solo dentro de mi trabajo ayude, digamos, a mis clientes, por así decirlo, sino que trascienda a todas las personas, eh, a cualquier persona que no entienda nada de finanzas, que puedan empezar a entender un poquito y a cambiar ese chip de dólar plazo fijo, que entiendan que hay muchas otras alternativas de inversión que generalmente incluso los rendimientos son mejores. Exacto. Eh, y bueno, así fue como nació Maca en el mercado y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado y con la gente. La verdad es que son todos un amor, así que feliz de haber tomado esa decisión de arrancar. Excelente, Maca. Y bueno, yo también te felicito de mi lado. Síganla, Maca en el mercado. Ya tiene casi 25.000 seguidores y venís subiendo contenido de mucha calidad. Así que bueno, excelente. También un poco es lo que Gracias. tratamos de hacer desde el lado de invirtiendo en el mercado. Esto, como planteaste, es terrible como en Estados Unidos todo el mundo invierte y en Argentina prácticamente menos del 20%. Entonces, Tal Hay cual. un gran impacto y creo que por eso estamos haciendo lo que hacemos exacto. del lado educativo, de ver cómo pocos tienen los conocimientos necesarios, pero básicos. No estamos hablando de conocimientos muy profundos del lado de las finanzas. Eh, y creo que es muy importante tan solo el tema finanzas personales, lo Claro. más pequeño, el ahorro, la inversión, saber que no son las mismas cosas. Entonces creo que el impacto de Maca ahí es terrible, tremendo. Y sirven mucho. Así que vamos a aprovecharte, Maca, en este espacio de 30 minutitos para hacerte un par de preguntas, también que nos vayas dando algunos tips de lo que vayas aprendido, de tu experiencia. Quiero empezar de lo más básico, hacerte una pregunta simple que ¿qué son las finanzas y también cómo se trasladan las finanzas a nuestra vida? ¿Me explico? Y la realidad es que lo que yo digo es que las finanzas nos interpelan a todos, porque todos manejamos dinero. O sea, hoy en día hace años en realidad, no es hoy en día, la sociedad no se mueve sin dinero, es ese bien que nos ayuda a intercambiar, digamos, esa moneda que nos ayuda a intercambiar entre un bien y otro. Entonces, como todos manejamos dinero, todos deberíamos saber finanzas personales. Como vos decías, qué es ahorrar, cómo se invierte, cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y eso es muy importante, cómo manejar nuestro sueldo, porque yo digo que en realidad desde la escuela nos tendrían que Ujú. enseñar todas estas cosas justamente por eso, porque en todos los aspectos de nuestra vida hablamos de dinero. Exactamente. Se quieren ir de vacaciones, comprar un auto, lo que sea, tienen que saber ahorrar para llegar a esa meta. Y la verdad es que a veces muchos no lo saben. Y Eh, eso, Maca, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Existe eso de la planilla de presupuesto? ¿Qué le recomendaría a la gente para que dé sus primeros pasos? y para mí el paso número uno es organizarse, entender que si uno quiere ahorrar, los gastos tienen que ser menor a los ingresos, no hay otra fórmula mágica, Ujú. es así de simple, no es tan simple a veces llevarlo a la práctica. Lo ideal para poder organizarse es tener un buen registro de los gastos, anotar absolutamente todo, aunque sea algo mínimo, no sé, comprarte un chicle, todo, absolutamente todo, anotarlo y a partir de ese registro, que lo que yo suelo recomendar, yo utilizo una aplicación que se llama Gestor de Gastos, que es muy práctica porque vos vas agregando y te lo organiza en distintas categorías. Muy bueno. Muy bueno Entonces para vos implementarlo al después, diario. ¿qué? Muy bueno para implementarlo al diario. Acá decimos con Mati que es interesante, un hábito que está muy bueno. Sí, y Sí, aparte, totalmente. aparte de esto que comentabas, Maca, el chicle, el chiquitaje, uno no se va dando cuenta, pero te va comiendo los ahorros. Me explico. Exacto. A mí, por Son los ejemplo, el gasto hormiga es el café. A mí me encanta tomar café, entonces voy tomando café, pero no me doy cuenta, pero se te va mucha plata, ¿viste? Saliendo y demás, haciendo eso. Totalmente. Los famosos gastos hormigas son Exacto. eso. En el momento decís, ay, bueno, ya fue 3.000 pesos. Pero después ves la cantidad de dinero que gastaste en eso en el mes
Y decís, bueno, capaz que no me gustaba tanto tomar ese cafecito. Exacto. Capaz que prefería ahorrar. Por eso está bueno no solo tener el registro de los gastos, sino también tomarse unos minutitos al mes en examinar a dónde se te fue la plata. Y ahí sí tratar de hacer como ciertos ajustes a nuestros hábitos. Perfecto. Más que nada, hoy en día, donde la realidad es que la realidad de las personas en general es que Pepe llegó a fin de mes, ¿cómo me vas a pedir ahorrar? Claro. Bueno, en estos casos más todavía es donde nos tenemos que sentar, anotar todos los gastos y ver qué podemos recortar para poco a poco ir ahorrando. Y también entender que no es todo o nada, o sea, ahorro 100.000 o no ahorro nada, no, para nada. O sea, Se puede la arrancar a realidad poco. es que, y hablamos de ahorro ahora porque estamos en la introducción, pero más aún si invertimos ese dinero, Exacto. o sea, el resultado puede ser grande. La verdad es que uno va acumulando. Y, por ejemplo, no sé, 10.000 pesos por mes. Vos decís, bueno, ya fue, me los gasto. Pero no. O sea, si vos tomas la decisión de ahorrar ese dinero, a fin de mes tenés 120.000 pesos ahorrados. Si los hubieses invertido, todavía más podés tener. Claro. Entonces, Exacto. los 10.000 pesos del mes no te hacen la diferencia porque tampoco es que te puedes comprar mucho, lamentablemente, con 10.000. Y después, a fin de año, 120.000, sí, te podés comprar algo más, podés darte un gustito mejor. O incluso usarlo como una especie de fondo de emergencia, ir armándolo para estar seguro en esas situaciones de incertidumbre, de crisis que nos agarran, como, no sé, se me rompió el celular, me lo robaron. Un fondo de, por ahí de urgencias, ¿no? Que creo que también es importante a la hora de la planificación financiera. Total. Sí, yo creo que si hablamos de finanzas personales, lo uno es organizarse, armarse un presupuesto, entender esto de que el ingreso, perdón, que los gastos tienen que ser menores a los ingresos si queremos ahorrar o invertir. Y el paso 2 es tener un fondo de emergencia. A veces muchos dicen, bueno, no tengo ganas de ahorrar todo en fondo de emergencia y capaz quieren ya arrancar con otras inversiones o tienen algo de plata, se van de vacaciones y así. Pero lo ideal es que no, que para tener unas finanzas sólidas todos tengamos un fondo de emergencia que podamos utilizar en aquellos momentos en donde no hay muchas alternativas. No sé, te quedas sin trabajo. Bueno, ese fondo de emergencia te va a dar la seguridad de que vos mínimo puedes sobrevivir entre 3 y 6 meses sin tu trabajo. Exacto. Y mientras tanto puedes ir buscando otro. Que no Digo es fácil. entre... No es fácil, como dijiste vos, Maca, no es fácil comenzar si una persona por ahí no llega a fin de mes o llega con suerte, es una realidad que no es fácil. Hay que ver cómo uno se ajusta ahí el tema de los gastos y los ingresos. Y aunque sea de a poquito, comenzar, porque la situación financiera, corregime Maca, no se corrige de la noche a la mañana. Es un trabajo con tiempo. Y ahí Maca... Sí, perdón. No, iba a decir que hay una frase muy conocida que es no importa cuánto ganás, sino cómo gestionás lo que tenés. Exacto. Y yo creo que hoy en día aplica más todavía esa frase. Perfecto. Y ahí tenemos un gran juego y spoileo un poco por ahí de lo que Maca ya dijo, sumado a lo que puede llegar a decir. Que es lo que todos comentan, que es el interés compuesto, al fin y al cabo, es lo que más peso tiene. Exacto. Ahí Maca, ¿qué es el interés compuesto para vos? Y explicárselo brevemente a los chicos. Sí, básicamente cuando uno hace interés compuesto lo que hace es pone el dinero, por ejemplo, en la manera más fácil de verlo capaz es en un plazo fijo y ese interés que te va dando, digo plazo fijo porque es lo que todos conocen, sí, sencillo, ese interés que te va dando, ir reinvirtiéndolo. Entonces, cada vez la base sobre la cual se calculan los intereses es más grande. Claro. Entonces, la realidad es que termina siendo algo exponencial. Uno de haber invertido poquito, si deja pasar varios años y haciendo esta práctica de reinvertir lo que gana, después puede ser enorme el resultado final. Es tremendo. Después estaría bueno, una pena que no traje yo tengo una calculadora de interés compuesto. Hay aplicaciones, como vos nombraste recién, Maca, gestión de gastos. Hay una aplicación calculadora de interés compuesto y podés ver el interés compuesto. Es importante, gente, que le den tiempo. O sea, mínimo 10 años, 15 años, 20 años. Vos me decís, 10, 15 años, un montón de tiempo. Pero es tremendo cómo puede cambiar la situación de una persona. Imagínate tu papá, que nunca realizó ninguna inversión,
cuánto hubiese dado por haber realizado inversión cuando tenía tu edad, me explico, y ahora con 40, 50 años poder tener ese capital, esa suma de dinero. ¿Cuánto tenés que arrancar? Desde poco, o sea, $100, vas agregando $5, $10 todos los meses, y si lo trasladamos a pesos, de 100.000 pesos para 5.000 pesos. Mira, ahí no es mucho, no hay que ser millonario. Ahí es donde está el impacto, ¿no? Y por ahí, un ejemplo clarísimo de la falta de educación financiera a nivel social que existe es haber visto en contexto de mucha inflación, supongamos el año pasado, periodo julio-diciembre, donde tenías un plazo fijo que tenía un rendimiento, ¿cuánto era, si no me equivoco? Sí, llegó 180 el plazo fijo. Bueno, con ese nivel de rendimiento, encontrarte con gente que retiraba los intereses que recibía, dejaba el capital, pero el capital ya estaba licuado. Exacto. Porque cuando uno sostiene ese comportamiento, licuas el capital. Entonces, eso es el mayor ejemplo de falta de educación financiera. Exacto. Y haber dejado el capital reinvertido dentro del plazo fijo habría hecho un interés compuesto y sería muchísimo más dinero. Claro. Y no se habría licuado. Claro, perdón, yo dije 180, era 120, por ahí 115, y si vos hacías interés compuesto te daba 180 de tasa. Ahí, Maca, como cambiando un poco de tema y no tanto mundo financiero, obviamente forma parte, pero tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Un tema que nunca hablamos. ¿Qué opinás de ambos? ¿Qué decís que debe utilizar la persona? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Y también un poco cómo funcionan las tarjetas de créditos. Sí. Bueno, vamos a empezar por cómo funcionan. Es muy simple, la tarjeta de débito funciona con el dinero que vos tenés en la caja de ahorro. Sería lo mismo que hacer una transferencia bancaria, pero con la facilidad de pasar la tarjetita, por así decirlo. Y por otro lado, las tarjetas de crédito son, como dice su palabra, un crédito que uno toma a nivel personal, un microcrédito. En el momento no se da cuenta. Pero lo que hace el banco con la tarjeta de crédito es prestarte el dinero para que vos en el momento no pagues nada y recién cuando te vence la tarjeta tengas que pagarla. A su vez, dentro de las tarjetas de crédito tenemos distintas cuotas. Generalmente nos ofrecen cuotas con interés y cuotas sin interés. Lo que yo digo es que si las cuotas son sin interés, siempre te conviene, siempre es mejor. Lamentablemente en nuestro país hace años que tenemos inflación, entonces cuotas sin interés igual ganarla a la inflación. Exacto. Literal, a veces dicen, ay, no voy a hacer cuotas sin interés, no voy a hacer 6 cuotas sin interés si me compro, no sé, una remerita. ¿Por qué no? Termina saliendo más barato, conviene. Es que hay gente que se pone nerviosa cuando llega la hora de tener que pagar la cuota. O sea, hay gente que le da miedo el préstamo, le da miedo el crédito. Hay que tener un control de eso, es muy importante. Por eso esto que Maca vos habías dicho, control de gastos. Y, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a esa persona que le da ansiedad? Que tiene la plata, tiene la tarjeta de débito, la plata para pagar esa remera, pero vos le decís, usá la tarjeta de crédito. ¿Qué haría con la plata que tiene en la de débito? ¿Qué puede llegar a hacer? Bueno, en realidad lo que yo digo es que ya desde el momento uno en donde uno cobra el sueldo o los ingresos que posee, no dejar la plata en la caja de ahorro. Yo si alguien ve mi caja de ahorro, siempre es cero, literalmente, porque nunca tengo un peso en la caja de ahorro. Lo que uno tiene que hacer es ese famoso presupuesto que hablamos al principio, es ya hacerlo desde el principio de mes, desde el momento en el que recibe sus ingresos, y el dinero que va a necesitar para esa estimación de gastos mensuales que hablamos antes, separarlo en un fondo money market, por ejemplo, que son las billeteras virtuales, esos fondos comunes de inversión que tienen mucha liquidez, porque invierten en instrumentos de súper corto plazo. Entonces, el riesgo es muy bajo y si bien no le ganan a la inflación, no te dan rendimientos tan altos, para ese dinero que uno necesita por 1, 2 días, no sé, 15 días, y no hay muchas otras alternativas. Exacto. Podría haber cauciones, un poco más que rebuscado, pero el común de la gente... Qué importante, ¿no? El impacto que puede tener esto en un año en la economía de una persona. Sí, no, es que no se dan cuenta, es chiquitaje, es como el gasto hormiga, bueno, ahora empezamos con el ahorro hormiga. Si le sumamos el interés compuesto, como dijimos antes cuando comenzamos con el programa, está el dólar MEP y es muy distinto hacer el dólar MEP a 1130 que hacerlo a 1100, me explico, porque te ahorras 30 pesos. Entonces en el acumulado un montón de operaciones a lo largo del año es mucha plata. Exacto. Y después siguiendo con lo que venía diciendo, el otro dinero, si es que cuando hacemos ingresos menos gastos nos queda un restante para ahorrar o invertir,
ya tomar esa decisión de ahorro o inversión desde el momento uno, desde el principio de mes. Y eso es algo que la gente no tiene esa costumbre. Generalmente todos esperan a fin de mes para ahorrar o invertir. Y lo que pasa generalmente es, se la gastaron. Claro, No les quedó nada y lamentablemente cuesta mucho ahorrar. Y repitamos ahí, Maca, ¿con cuánto tenés que empezar para ahorrar? ¿10.000 pesos? Nada. ¿100.000 pesos? ¿3 millones? Sí. No, o sea, yo creo que podría decir hasta desde 1.000 pesos, todo sirve, digamos. Menos también si quieren. Literalmente todo sirve incluso para invertir, eso es otro punto. También se puede empezar desde muy poco y también es como que está ese mito en la sociedad que si no tengo mucho dinero no puedo empezar a invertir. Y no, para nada. Uno puede empezar a invertir desde muy poquito y así es como se empieza. Claro. O sea, Y ahí, Maca, ¿cómo puede una persona invertir que no tiene conocimientos? ¿Qué es invertir también? Es muy importante porque es la diferencia ahorro, atesorar versus invertir. ¿Qué responde a esa pregunta? sí, la principal diferencia es que mientras el ahorro es guardar cierto dinero y simplemente guardar, ya sea ahorrar en pesos o en dólares, o sea, siempre vas a tener la misma cantidad y de hecho, generalmente el ahorro sufre las consecuencias de la inflación, porque cuando uno habla en términos reales de poder adquisitivo, cada vez tiene menos, porque hoy en día ya sea Argentina, Estados Unidos, que me atrevo a decir casi todo el mundo, hay inflación. Sí. O sea, más, menos, hay. Y nos perjudica, más si vemos en términos de varios años, bueno, te querés matar la pérdida del poder adquisitivo. Y después la inversión es todo lo contrario, es poner nuestro dinero en ciertos instrumentos, hay muchos, que nos van a otorgar cierta rentabilidad. Algunos te otorgarán más rentabilidad, que generalmente son los de mayor riesgo, porque está esa relación más riesgo, más rentabilidad, digamos, porque te compensan por afrontar más riesgo, por tener esa volatilidad, esa incertidumbre de si vas a ganar o vas a perder. Y hay otros instrumentos de menos rentabilidad, pero a su vez menos volatilidad. Entonces, menos riesgo, son más seguros y justamente son para un perfil más conservador. Perfecto. Perfecto. Y ahí está, nombraste algo muy clave que es el tema que no solamente el peso, como en todos los programas lo venimos diciendo, no solamente el peso tiene inflación, sino también el dólar. Exacto. Ahora justo sí. el peso viene bajando la inflación, dio 3,5 y el dólar está empezando de vuelta a rebotar su inflación 2,4. Pero si acumulamos por 20 años, tuvo más que nada casi un 60% de inflación el dólar. O sea, en estos últimos años tenemos 25%, claro. un cuarto. Si atesoraste dólares, perdiste plata, poder adquisitivo. Exacto, eso es muy importante entenderlo. Porque los argentinos sabemos pensar, bueno, yo compro dólares, siempre gano, literal. En algún momento aumenta. Y no necesariamente. Por más de que el tipo de cambio, digamos, la relación entre el peso dólar generalmente aumenta, que últimamente no. O sea, Está terrible. Igualmente el poder adquisitivo del dólar está bajando. Exacto. Como dijiste vos, cuando uno ve la pérdida de poder adquisitivo con el pasar de los años, te das cuenta que realmente también pasa mucho en Argentina, como que yo siento que piensan que ahorrar en dólares es una alternativa de inversión. ¿Entendés? Como piensan como lo piensan, como una cotización, digamos, entre la relación peso-dólar, piensan que es una inversión y que generalmente les va bien y demás. La realidad es que no, como dije antes, es un ahorro, no más que eso. Yo creo que también habla un poco de la historia de Argentina, de la cultura, Viéndolo del lado de nuestros padres que vivieron, bueno, el corralito, un montón de situaciones Exacto. de crisis y demás. Es consecuente que sean más conservadores y vean el dólar como un refugio, y más del lado de nuestra generación que por ahí no vivió tantas crisis fuertes, ¿me explico? Podemos... También al ser más joven podemos asumir un poco más de riesgo, podemos diversificar y cada vez también está creciendo un poco la cultura financiera en Argentina, bueno, con Maca en el mercado y metiendo en el mercado, así que bueno. Maca, te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, el oyente que nos está escuchando tiene dólares, obviamente sin dar recomendación de inversión, todo educativo, ¿no? Perfil conservador, quiere invertir en la bolsa, ¿qué instrumentos tienes para invertir en la bolsa de forma conservadora? Bueno, como dije antes, los perfiles conservadores justamente van a buscar afrontar un menor riesgo, van a ir a los instrumentos que les brindan más seguridad.
que obviamente no les van a dar un rendimiento tan alto, pero sigue siendo un rendimiento. Así sea poquito, es mejor que nada, que tener los dólares ahí, ahorrados, guardados, debajo del colchón, esa famosa frase. Los instrumentos para invertir son diversos, o sea, de renta fija tenemos, bueno, a nivel mundial, el instrumento por excelencia libre de riesgo es el bono, que es este instrumento de deuda que emite el Estado y en donde el inversor le va a prestar dinero al Estado y el Estado a cambio le va a otorgar cierta tasa de interés. Lo que sucede en Argentina es algo totalmente distinto y yo considero que los bonos pueden ser hasta más riesgosos que las acciones argentinas, porque lamentablemente Argentina tiene un historial bastante feo de defaultear y demás, que hacen que nuestros bonos no sean un activo seguro. Pero a nivel mundial, en los países más estables, del primer mundo, sí se podría decir que los bonos serían esos activos más seguros y de menor riesgo. La mejor alternativa para estos perfiles súper conservadores. Y por ejemplo, Después, por ejemplo, a nivel local, creo que ese papel o ese rol lo cubren las obligaciones negociables. Exacto. Más Sí, hoy en día, exacto. con el blanqueo de por medio, hemos tenido Totalmente. muchas licitaciones este último mes. Y ahí las obligaciones negociables, Maki, ¿qué vendrían siendo? Esto nombraste, confío más en las empresas, no tanto en el Estado. ¿Qué Sí. sería esto? Sí, las obligaciones negociables es también un bono, pero de las empresas privadas. Y justamente en Argentina, como dijeron ustedes, pasa esto, de que uno confía más en las empresas que en el Estado porque tienen un mejor historial. Claro. Cada empresa tendrá lo suyo y en base a ese riesgo implícito de qué empresa está emitiendo la obligación negociable, variará la tasa de interés que te están dando. Pero sí, la realidad es que a nivel local las obligaciones negociables son más seguras que los bonos. Perfecto. Totalmente. Hay obligaciones negociables de YPF, ahora que habíamos nombrado la Pan licitación American de Energy lanzó Exacto. bastantes. Sí. Vista. ¿Cuánto rinden esos, Maca, aproximadamente? ¿Un 5, Y 7%? no, más o menos en promedio yo diría un 7% que Sí, están 7%. rindiendo. Ujú. Ujú. Es un atractivo bastante fuerte. ¿Y hasta cuánto hay que mantenerla? ¿Hasta el año que viene? ¿25, 26, Si estás con 27? blanqueo, sí, si no, hasta Claro. la puedes vender cuando quieras o sostener hasta vencimiento, ¿no, Maca? Exacto, sí, eso es lo bueno, de todos estos instrumentos, que vos tenés cierta flexibilidad, porque si bien vos podés optar por mantenerlos hasta el final y esperar, digamos, todo el proceso de que te devuelvan el dinero, te vayan pagando las tasas de interés, vos a su vez tenés un mercado. Exacto. Entonces, si vos un día necesitas el dinero o te cansaste de esa obligación negociable, de ese bono, o lo ves caro y así es momento de vender, bueno, tenés el mercado en donde vos siempre puedes salir a venderlo Claro. sin ningún problema. Exactamente. Perfecto. Importante, porque hay gente que viene y te dice, y ha pasado, mirá, yo necesito esa plata, demás, y por ahí necesitas desarmar posiciones o vender activos, Ujú. porque necesitan el capital, y bueno, que sepan que se puede hacer mucho más rápido que cualquier otro mecanismo de inversión. Salís, vendés en el mercado el Exacto. activo que tenés y disponés del dinero, ¿no? Exactamente. Sí, Y eso lo es que yo digo es fundamental. que Ujú. si bien se puede hacer, siempre hay que respetar los plazos Sí, de inversión de cada instrumento, porque no está bueno vender por necesidad, ¿no? No, Eh, no, obviamente que no. Por eso el presupuesto. Hay que hacerlo bien organizado, calculando todo. Obviamente Sí, puede exacto. surgir la urgencia, obviamente se entiende, pero lo último que se debe tocar es la inversión para que dejarla que haga el interés compuesto. Así que bueno, Exacto. Maca, te consulto. Por ejemplo, una persona no tiene dólares, tiene pesos. ¿Qué puede invertir? Y tiene un perfil un poco tal vez más moderado y se puede dar el lujo de tal vez arriesgar un poco y quiere, no te digo pegar el bombazo, pero quiere un poco más de riesgo para buscar más rentabilidad. ¿Qué puede llegar a hacer? Bien, ¿y en qué plazo sería? Y suponete un plazo de 1 año, 2 años. La puede dejar tranquilamente la plata. Bien, yo creo que este perfil podría ser un mix, tal vez, entre cierto porcentaje de obligaciones negociables y se la podría jugar con algún porcentaje en acciones, otro porcentaje en bonos y también podría ser un poco de CDRs, ¿no? Perfecto.
Si bien yo actualmente tengo el sentimiento de que en general el mercado está caro, em, tal vez otorgar cierto porcentaje, alguna que otra acción o CDR que valga la pena, está bueno. Perfecto. ¿El CDR qué vendría siendo esto, Maca? Para comentarle a los chicos. Sí, en simples palabras, es una acción extranjera que tiene la posibilidad de cotizar en Argentina, en nuestro mercado, a partir de un certificado que lo representa. Así, de una manera muy simple. Y Perfecto. generalmente los CDRs, o sea, un CDR no equivale a una acción estadounidense o de cualquier otro país. Claro. Generalmente hay un ratio que, digamos, una acción extranjera se suele convertir por, no sé, 5 CDRs, Claro. varios CDRs. Eso está bueno aclararlo porque a veces, no sé, cuando hay dividendos y demás, siempre es con una acción, Exacto. digamos, el dividendo se calcula a partir de la acción extranjera, no de un CDR. Claro. Sí, por Hay que ejemplo, aclararlo. la acción de Mercado Libre vale $2.000 en el mercado estadounidense, pero si Claro, queremos comprar en Argentina, podemos comprar el CEDAR y, corríjame, no sé exactamente, pero creo que está menos de 100 lucas. O Sí, sea, sí, tiene una sí. sí, división sí, bastante fuerte, o sea, casi 20 CEDAR equivale a una acción. Así que bueno, exacto. perfecto. Maca, vamos a ir finalizando con el programa de hoy. Muy buen La verdad programa. que ha sido un gusto contar con tu participación. Te hacemos una última pregunta. ¿Volverías al programa y ya de forma presencial justo tuviste que estabas afuera? Sí, ¿Te gustó? sí, por supuesto. Vamos a tener Maca en el mercado en el estudio. Excelente, sí, obvio. Siempre suma su Obvio, obvio. participación. Así que bueno. La vamos a organizar. Maca, mil gracias, gente. Mil gracias a Buen fin de todos. semana Gracias, para todos. Jesús. Maca, muchas No, gracias. Un gracias a placer. ustedes. Nos estamos Leo en viendo, el gente. control. Un gusto tenerte como siempre. Muchas gracias, gente. Y Buen bueno, fin nos de estamos semana. viendo el sábado próximo con otro programa Así en es. Invirtiendo en el Mercado. Adiós Adiós a para todos. Bueno, todos. buen fin de semana, nos Igualmente, vemos. chao.